Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, pendientes ya de la última hora, mirando a la tensión, a la crisis en Siria, pendientes también de Ucrania tras el asesinato de Igor Kirillov. Miraremos también a las últimas advertencias, los últimos mensajes por parte de la OTAN y también pendientes de Europa. Hoy declaraciones por parte de Ursula von der Leyen. Empezamos con últimas horas. Les contamos que Wall Street Journal informa de que las tropas rusas se han preparado para cargar mercancías en la principal base aérea de Moscú en Siria. Es lo que habría mostrado imágenes de satélite Maxar, lo que podría indicar las primeras etapas de una retirada militar del país tras la caída del presidente Bashar al-Assad. Dos aviones de transporte pesado AN-124 estaban en la base aérea con sus conos de nariz levantados y preparados para cargar, según mostraban las imágenes. Cerca, un helicóptero de ataque K-52 y un sistema de defensa antiaérea S-400 estaban siendo desmantelados, posiblemente para su transporte. Según Wall Street Journal, la retirada rusa está cobrando fuerza, es lo que publicaba en X Dara Masikot, investigador principal del programa sobre Rusia y Eurasia de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional. Dice que si será total o parcial no está claro hasta ahora. El pasado jueves, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Mikhail Bogdanov, dijo que Moscú había establecido contacto con la nueva dirección política de Siria con la esperanza de negociar el permiso para seguir utilizando la base de Meymin, así como una instalación naval en Tartus que Moscú había utilizado desde la Guerra Fría. Moscú no ha indicado cómo van estas conversaciones. También miramos a Israel. La agencia de noticias rusa Sputnik informaba este miércoles, citando a fuentes de Siria, que las fuerzas israelíes están estacionadas en todas las colinas estratégicas y puestos militares de la provincia de Quneitra. Según el informe, las FDI han tomado el control del 95% de la provincia. La cadena libanesa Al-Mayadin, afiliada a Hezbollah, afirmó que Israel había ocupado unos 440 kilómetros cuadrados de territorio sirio. También se informó que la semana pasada las FDI llevaron a cabo 450 ataques aéreos contra unos 50 sitios militares en Siria. Pendientes de Siria, el enviado de Naciones Unidas, Geir Pedersen, ha advertido sobre las desastrosas implicaciones para la transición política y la reconstrucción del país de la escalada militar entre las facciones respaldadas por Turquía y las fuerzas democráticas sirias. Pedersen hizo referencia así a los enfrentamientos que han tenido lugar en el norte entre las facciones respaldadas por Turquía y las fuerzas democráticas sirias y su profunda preocupación por el hecho de que pudieran preparar una incursión militar a gran escala en territorio sirio controlado por las fuerzas kurdas respaldadas por Estados Unidos, es lo que apunta un informe exclusivo del Wall Street Journal citando a funcionarios de Estados Unidos. Precisamente sobre la situación en Siria hablaba Kaja Kallas, la alta diplomática de la Unión Europea. Dice que Assad demostró que nunca iba a buscar la paz y que Rusia e Irán ayudan a desestabilizar el país. Dice que Europa debe actuar de manera decisiva. Escuchamos a Kaja Kallas. Demostró constantemente que jamás iba a haber una Siria unida, pacífica o estabilidad pacífica bajo su poder, y sus aliados sobre Rusia e Irán instrumentalizaron a Siria para llevar a cabo sus estrategias de desestabilización, siguiendo sus intereses. Ahora estamos ante una oportunidad histórica. Los europeos tienen que actuar de manera decisiva y de manera coherente con nuestros... También hablaba sobre Siria la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Dice que el colapso del régimen de Assad ofrece nuevas esperanzas, pero hay riesgos en Siria. Dice que el pueblo merece una transición pacífica y que Europa está dispuesta a hacer su parte por Siria. Además, anuncia que el máximo diplomático regresa a Damasco. Escuchamos a von der Leyen. The collapse of the Assad regime offers new hope to the Syrian people. But it equally comes with risks. The situation on the ground remains extremely volatile, so we are closely monitoring the developments. The Syrian people deserve a peaceful transition, one that preserves their country's territorial integrity and sovereignty, one that upholds state institutions, and one that reflects the aspirations of the Syrian people in all their diversity. So it means that national unity must be respected and minorities must be protected. And this is aligned with the principles agreed by the foreign ministers meeting in Aqaba. Europe is ready to do its part to support Syria at this critical juncture. And allow me to mention some points
where the European Union right away will be active. Our top diplomat returns to Damascus. We already have a European presence in. También miramos al jefe del Estado Mayor del Ejército ruso, Valery Gerasimov, dio hoy por casi destruido el Estado sirio tras la caída del régimen de Bashar al-Assad y responsabilizó de ello al penoso estado del ejército del país árabe debido a las sanciones occidentales. Dice que el factor más significativo que caracteriza la situación en la región es la práctica destrucción del Estado de la República Árabe de Siria. Es lo que dijo al dirigirse a los agregados militares extranjeros. Gerasimov admitió que los soldados sirios fueron incapaces de oponer la debida resistencia a las fuerzas islamistas que derrocaron a al-Assad el 7-8 de diciembre pasado, tras comenzar su ofensiva relámpago en Idlib el 27 de noviembre. Dice que esto se debe a la imposibilidad del ejército sirio de realizar con regularidad ejercicios de combate y a la baja moral y estado psicológico de la tropa debido a la prolongada crisis económica. También en este sentido hablaba Geir Pedersen, enviado de la ONU en Siria. Denuncia los avances israelíes en suelo sirio. Dice que Israel ha llevado a cabo más de 300 ataques en territorio sirio y que continúan. Sobre el aumento de los asentamientos en el Golán, dice que son ilegales. Le escuchamos. De los medios de comunicación, los israelíes han avanzado varios kilómetros dentro del territorio sirio. Israel ha llevado a cabo más de 350 ataques contra instalaciones militares, equipo y suministros en Siria desde la caída del régimen anterior. Y estos ataques continúan, incluyendo un enorme ataque en Tartus. Señora presidenta, estos ataques suponen un mayor riesgo para una población civil ya atribulada y socavan las perspectivas de una transición política ordenada. También hemos recibido información acerca de los planes del gabinete israelí de ampliar los asentamientos en el Golán. Israel debe cesar todas las actividades de asentamientos en el Golán sirio ocupado, actividades que son ilegales. Los ataques contra la soberanía y la integridad territorial de Siria deben... Mientras tanto, en Irán, sus autoridades han apagado las luces que iluminan las carreteras de Teherán, es lo que apuntaba un funcionario a los medios estatales, mientras el país implementa numerosas medidas de ahorro de combustible en medio de una ola de frío penetrante. En los últimos días, la República Islámica ha ordenado el cierre de escuelas y oficinas públicas en todo el país al verse obligada a racionar la electricidad, a pesar de tener una de las mayores reservas de gas natural del mundo. Alireza Rezaei, vicepresidente de la compañía eléctrica de Teherán, dijo a la agencia IRNA que las luces de las carreteras habían apagado durante los últimos 2 meses para ahorrar combustible. Decía que actualmente tenemos apagones en las carreteras urbanas, añadiendo que el alumbrado público seguía funcionando a pesar de las preocupaciones de seguridad. Los apagones en las carreteras continuarán mientras haya un desequilibrio energético y hasta que se controle el consumo de combustible a nivel nacional. La Policía de Tráfico de Irán advirtió el sábado que los apagones podrían provocar un aumento exponencial del número de los accidentes. También miramos a la ONU. La subsecretaria general de Asuntos Políticos y de Consolidación de Paz de la ONU, Rosemary Di Carlo, ha pedido este martes reanudar urgentemente las negociaciones del acuerdo nuclear con Irán. Decía: quisiera hacerme eco del llamamiento del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a los participantes en el plan y a Estados Unidos para que den prioridad al multilateralismo y a la diplomacia, principios que hicieron posible el acuerdo en 2015. Es lo que apuntaba en un discurso pronunciado en Nueva York. Dice que las partes deben hacer acopio de voluntad política y retomar urgentemente las negociaciones. En este punto indicó que el tiempo es esencial, asegurando además que aunque la responsabilidad recae sobre todo en los participantes del GCPOA y en Estados Unidos, y su éxito o fracaso concierne a todos. Asimismo, ha subrayado que Oriente Medio no puede permitirse más inestabilidad. También miramos en este caso a Estados Unidos, y es que les contamos la alerta en torno a los drones. Se ha pedido a los residentes de Nueva Jersey que se relajen después de una oleada de avistamientos nocturnos de drones a lo largo de la costa este. La oficina del FBI en Newark ha emitido una advertencia: disparar a drones o apuntar láseres a aeronaves es una muy mala idea. ¿Por qué? Dice que la gente está confundiendo aviones, satélites e incluso planetas con drones, y algunos ya han atacado aeronaves tripuladas
con láseres. Los peligros, dice que son incluso mortales. Las autoridades confirman que estos drones no son anómalos ni tampoco una amenaza para la seguridad nacional. Dice que solo son la combinación habitual de luces y que no tienen por qué preocuparse. Dicen además que no hay nada, que no se preocupen, que no hay una invasión extraterrestre. También miramos al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha insistido este martes en que los drones avistados en Nueva Jersey, que han captado gran atención en los últimos días y se han viralizado en las redes sociales, no suponen ningún peligro para la población. Decía Biden, le estamos dando seguimiento de cerca, pero hasta ahora no hay sensación de peligro. Es lo que declaró el mandatario al ser preguntado por la prensa en los jardines de la Casa Blanca. Agregó que aparentemente no hay peligro. Decía además que en este sentido corresponden a una combinación de drones que operan de forma legal tanto de aficionados como de las autoridades, así como aviones, helicópteros e incluso, decía, estrellas que fueron confundidas por la ciudadanía con drones. Y seguimos mirando a Estados Unidos. Les contamos que el Departamento de Defensa está desplegando recursos adicionales en el arsenal Picatinny de Nueva Jersey y la estación de armas navales Early para mejorar sus capacidades de detección, seguimiento y monitoreo de la actividad de los drones. Esta medida forma parte de los esfuerzos en curso para reforzar la seguridad nacional y proteger los activos militares. Según un comunicado de prensa, los comandantes de ambas instalaciones ahora pueden utilizar la estrategia contra sistemas no tripulados recientemente lanzada para orientar sus respuestas ante posibles incursiones con drones. La estrategia tiene como objetivo mejorar la preparación militar para abordar la creciente amenaza que plantean los sistemas aéreos no tripulados. También les contamos que líderes de seguridad global han advertido que las amenazas nucleares están creciendo después de que el gasto en armas ascendiera a 91.400 billones de dólares el año pasado. Al mismo tiempo, las ventas de búnkeres privados están en aumento a nivel mundial, desde pequeñas cajas metálicas hasta extravagantes mansiones subterráneas. Los compradores dicen que los búnkeres ofrecen una sensación de seguridad. Mientras tanto, también apuntan a que se prevé que el mercado de refugios contra bombas y contra lluvia radiactiva en Estados Unidos crezca de 137 a 175 millones de dólares para 2030, es lo que apunta un informe de investigación de mercado de Blue Wave Consulting. El informe indica que los principales factores de crecimiento incluyen la creciente amenaza de ataques nucleares o terroristas o disturbios civiles, los confinamientos por COVID, el conflicto entre Rusia y Ucrania y el estallido de la guerra entre Israel y Hamas han impulsado las ventas, según Ron Hubbard, CEO de Atlas Survival Shelters. El 21 de noviembre, en las horas posteriores a este inédito uso por parte de Rusia de un misil balístico hipersónico experimental para atacar a Ucrania, su teléfono no paró de sonar. Y seguimos hablando de Estados Unidos. Les contamos que podría desplegar en los próximos años armas nucleares tácticas actualmente estacionadas en su territorio en una base aérea ubicada en Reino Unido. Es lo que recoge The Telegraph en un artículo publicado este martes. De acuerdo con el medio, se espera que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, al volver a la Casa Blanca, aumente los presupuestos para el desarrollo de nuevos misiles con ojivas nucleares y presione a sus aliados europeos para que incrementen los gastos en defensa. También se recalca que ya hoy en día dispone Washington de unas 100 ojivas nucleares integradas a bombas no guiadas B-61 que se encuentran en bases aéreas, por ejemplo, de Alemania, de Países Bajos o de Italia. En este sentido, entre tanto, otras 150 bombas nucleares integradas a bombas no guiadas B-61 podrían ser transferidas a un nuevo centro de depósito nuclear táctico que se está construyendo en la base Lakenheath en Reino Unido, ubicada en el condado de Suffolk al este del país. Así, según el medio, se cree que las armas de Estados Unidos podrían ser estacionadas en el almacenamiento británico en los próximos años a medida que avance su construcción. Seguimos mirando en este caso a Rusia. El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte ha detectado y rastreado 4 aviones militares rusos que operaban en la zona de identificación de defensa aérea de Alaska el 17 de diciembre de 2024. El avión ruso permaneció en el espacio aéreo internacional y no ingresó en el espacio aéreo soberano de Estados Unidos o Canadá. Esta actividad rusa en la DIF de Alaska ocurre con regularidad y no se considera una amenaza. Una DIF comienza donde termina el espacio aéreo soberano y es un tramo definido de espacio aéreo internacional que requiere la rápida identificación de todas las aeronaves en interés de la seguridad nacional. El NORAD emplea una red de defensa estratificada compuesta por satélites, radares terrestres y aéreos y aviones de combate para detectar y rastrear aeronaves e informar sobre las acciones adecuadas. Mirando a Estados Unidos, pendientes también de la llegada de Donald Trump, hay pánico entre los funcionarios, muchos moviendo sus currículums. Hacemos una pausa, 2 minutos y se lo contamos en Negocios Televisión.
стороны киевского режима, а также совершаемых им. Вы продолжаете информировать об этом граждан Российской Федерации, которые живут здесь и хотят, чтобы здесь жили их дети, и считают Россию своей родиной. Готовы все сделать для ее укрепления. На нашей стороне и правда, и сила оружия, и сила духа. Lo que le pone a la OTAN y a Occidente ante una fotografía complicada de cómo debe responder, de cómo puede responder y del mundo al que vamos. Milito y Cecilia Peña lo están petando en redes sociales. Contadnos qué es Viking Speed y Nice Green. Tú eres súper fan nuestro, bien lo sabes. Mira, ya tenemos distribuidor en Japón, Noruega, Suecia. Yo alucino cuando veo mi producto japonés o noruego o búlgaro. Pero es que eso es poco. Además, mira, Próximamente en Colombia. ¿Colombia? Sí, nos vamos a América. A hacer las Américas. Pero cuéntanos, Ceci, ¿qué es Viking Speed? Javi, tú que eres fan, sabes perfectamente que en internet está toda la información para todo el público. Pues efectivamente soy súper fan de Viking Speed y Nice Green. A mí me soluciona la vida porque me vale para todo. Bueno, para todo no vale. ¿Para qué no vale, Milito? Oye, mira, por ejemplo, para peinarse. Mira qué pelo trae. ¿Buscas la plataforma más confiable para tus criptomonedas? Vinket es el exchange número 1 en copy trading a nivel mundial. Más de 45 millones de usuarios confían actualmente en nosotros. Más de 800 criptomonedas y 190.000 traders élite, es decir, traders profesionales. Un fondo de protección de más de 400 millones de dólares. Un volumen diario de 10.000 millones de dólares. Un ratio de reserva de 1.5 para que tus activos estén totalmente protegidos. Genera más rendimiento con tus criptomonedas. Regístrate hoy. Vinket, seguridad, confianza y éxito. ¿Sabes lo importante de tener la mejor información para la toma de decisiones? ¿Sabes? En esas reuniones privadas en las que se ve una información clave para poder luego tomar esa decisión. Es lo que queremos en el club al que te invitamos ya, en el club en el que Negocios Televisión lanza para que puedas tener toda la información, la mejor información y tomar las mejores decisiones. ¿Cómo crees que va a evolucionar el euro en un entorno en el que todo el mundo inversor piensa que camina hacia la paridad? ¿Cómo le va a afectar el fenómeno Trump? ¿Cómo le va a afectar al conjunto europeo? Inscríbete aquí abajo. Seguimos en Negocios Televisión, pendientes de la última hora, mirando a Ucrania, mirando a la OTAN y con el foco de nuevo puesto en Estados Unidos. Dice que no hay opciones de invitar a Kiev a la OTAN bajo el mandato, bajo el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Dice que esta cuestión será considerada por el próximo líder de Estados Unidos, Donald Trump. Es lo que reconoce Michael Carpenter, director senior para asuntos europeos del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Aclaró que tampoco hay todavía consenso dentro de la Alianza del Atlántico sobre la conveniencia de invitar a Ucrania en este sentido. Decía, creo que en esta etapa es una cuestión de que el nuevo equipo tenga que decidir en los próximos meses la cuestión de la posible membresía de Ucrania en la OTAN, pensando en las negociaciones de resolución de conflictos que podrían tener lugar en 2025. Dice que en este momento no tenemos el acuerdo de los 32 miembros, el consenso en la alianza para emitir una invitación, es lo que dijo el portavoz de la Casa Blanca. Además, enfatizó que para que Ucrania se una a la alianza será necesario un cese de hostilidades en su territorio y la voluntad política de los miembros de la OTAN. Seguimos mirando a Donald Trump. Les contamos que los organismos administrativos de Estados Unidos ha desatado un frenesí de búsqueda de empleo entre funcionarios que ahora trabajan bajo la actual presidencia de Joe Biden y que no saben qué será de ellos cuando el presidente electo Donald Trump tome posesión de su cargo el próximo 20 de enero. Es lo que informa Político citando a sus fuentes. 8 informantes, funcionarios del Departamento de Estado y del Pentágono y asesores del Congreso nombrados por Biden señalaron que la situación en el mercado de trabajo antes de la transición en Washington es bastante tensa.
defensa. Ello se debe, en parte, a un aparente aumento de los funcionarios de carrera en las agencias estatales, especialmente por la promesa de Trump de desmontar el llamado Estado profundo. 3 asesores demócratas del Congreso revelaron que sus oficinas están llenas de currículums de empleados de la administración, a pesar de que los puestos de trabajo en el Capitolio suelen tener salarios mucho más bajos. Dicen que todo el mundo está dispuesto a aceptar un descenso de categoría porque no hay suficientes puestos de trabajo, lo que expresaba una de las fuentes. También miramos en este caso a Ursula von der Leyen. La presidenta de la Comisión Europea ha confiado este miércoles en entrar en negociaciones sustanciales con Ucrania sobre su adhesión a la Unión Europea a principios de 2025. Anuncia un nuevo paquete de 18.000 millones de euros más para Ucrania. Escuchamos. Nuestra Unión va a contribuir el año que viene con 13.000 millones de euros en el instrumento para Ucrania y vamos a empezar a transferir nuestra parte al préstamo del G7 para financiados con cargo a los activos incautados rusos, así como otros 18.000 millones de euros en 2025. Y esa es solamente la parte de la Unión Europea. Vamos a trabajar conjuntamente hasta finales de 2025 para garantizar la estabilidad económica y financiera. Decía que debemos seguir apoyando políticamente a los ucranianos que han logrado un progreso tremendo hacia la adhesión a nuestra Unión y si continúan con estos esfuerzos, decía, deberíamos estar listos para iniciar negociaciones sobre el grupo de cuestiones fundamentales a principios de 2025 y otros grupos durante el año, es lo que afirmaba von der Leyen durante un debate en el Pleno del Parlamento Europeo. La presidenta del Ejecutivo Comunitario subrayó que los ucranianos están luchando por su futuro en nuestra Unión y que deben saber que sus esfuerzos están dando frutos. También, precisamente, sobre la situación, la tensión en Ucrania, hablaba Kaja Kallas, la alta diplomática de la Unión Europea. Dice que vamos a debatir qué más podemos hacer, que hay que implementar soluciones rápidas, pero Rusia no quiere la paz. Dice que ese es el problema, que hay que apoyar a Ucrania tanto como sea posible en el campo de batalla y también en la mesa de negociación. Escuchamos a Kaja Kallas. We will also discuss Russia's hybrid activities and war in Ukraine and what we can do more. I see that there is, the wish for some really short and fast solutions, but we are in this situation where Russia does not want peace, and that is a problem. So in order to have a best solution, we need to support Ukraine as much as we can. The stronger they are on the battlefield, the stronger they are also around the negotiation table, and that is also in the interest. También pendientes de Francia, donde Marine Le Pen ha dicho que se estaba preparando para elecciones presidenciales, es lo que apuntaba en las últimas horas. Dice que habrá elecciones anticipadas porque cree que Macron podría irse antes de lo previsto y calificó su posición de frágil. Recientemente los medios franceses escribieron que François Bayrou, que se convirtió en el primer ministro, amenazó a Macron con dejar de apoyar a los centristas si no era nombrado jefe de gabinete. Para Macron, decía Le Pen, todo ha terminado, mis palabras no son crueles, es una realidad institucional. Incluso perdió la capacidad de nombrar a un primer ministro que se nombrara a sí mismo, es lo que enfatizaba Marine Le Pen. También miramos de nuevo a Europa, las naciones europeas que están discutiendo el envío de tropas a Ucrania en caso de un cese del fuego o un acuerdo de paz, mientras que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado claro que no enviará tropas estadounidenses al terreno para garantizar la seguridad, es lo que dicen funcionarios y diplomáticos. Las conversaciones impulsadas por el presidente francés, Emmanuel Macron, están en una etapa inicial, pero ya han revelado divisiones sobre los posibles objetivos y el mandato de esa misión, incluso sobre la conveniencia de abordar el tema ahora mismo. Mientras tanto, Kiev se encuentra en desventaja en la guerra y los líderes europeos quieren evitar dar al presidente ruso, Vladimir Putin, la impresión de que creen que ha llegado el momento de entablar conversaciones y que podría conservar sus ganancias en el campo de batalla. Insisten en que están centrados en aumentar la ayuda militar y económica a Ucrania y no ven señales de que Putin esté dispuesto a negociar. Sin embargo, entre bastidores, algunos funcionarios están considerando cómo las naciones europeas podrían ofrecer garantías de seguridad a Ucrania, incluso mediante una fuerza de decenas de miles de soldados en suelo ucraniano. También miramos al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha dicho este miércoles que el comando de la Alianza para la Asistencia en materia de seguridad y entrenamiento para Ucrania en Wiesbaden, en Alemania, ya está en funcionamiento. Palabras del secretario general de la OTAN. Lo escuchamos.
NATO foreign ministers in Brussels earlier this month, allies committed to providing more ammunition and air defenses as Russia expands its aggression with North Korean support. Allies remain committed to delivering on the financial pledge of 40 billion euros in security assistance for Ukraine this year. And the NATO command in Wiesbaden for security assistance and training for Ukraine is now up. Decía Rutte que los aliados siguen comprometidos a cumplir con el compromiso financiero de aportar 40.000 millones de euros en ayuda de seguridad para Ucrania este año, es lo que afirmaba en una rueda de prensa con el presidente lituano Gitanas Nausėda, pero decía debemos ir más allá para cambiar decisivamente el curso de esta guerra y sé que puedo contar con el apoyo de Lituania. Rutte también elogió a Lituania por invertir más del 3% de su PIB en defensa, señalando que la cifra pronto aumentará al 3,5%. Y de la OTAN precisamente destacamos otras declaraciones del propio secretario general, el propio Mark Rutte. Dice que lo que necesitamos es que Ucrania consiga una posición de poder, que discutir lo que vendrá después de estas negociaciones beneficia a Rusia y que si empezamos a discutir cómo sería la hipotética paz, se lo ponemos demasiado fácil a los rusos. Dice que estaría sentada en una silla reclinable escuchando cómo discutimos mientras se fuman un puro. Este es Mark Rutte. Lo escuchamos. Now is making sure that Ukraine gets to this position of strength and that discussing all of this, which comes after that moment starts when Zelensky and Putin and others would sit at the table, is for them. And if we now start to discuss amongst ourselves what a peace deal could look like, we make it so easy for the Russians because they sit there in their reclining chairs listening to our discussions, smoking a nice cigar whilst watching all this TV footage, and I don't think that is helpful. And of course this is unavoidable in democracies, that we discuss all these things out in the open, but I think we would be very wise to put some lid on this and focus on the business at hand. And the business at hand is to make sure that Ukraine... Dentro de la OTAN miramos a Alemania. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, acaba de soltar una bomba. Dice que las Fuerzas Armadas podrían crecer de 180.000 a 230.000 soldados, superando así los objetivos anteriores. La gente se pregunta que a qué se debe este aumento. Pues el foco está puesto en la OTAN, que se prepara para alcanzar nuevos objetivos de capacidad para 2025. Se espera que Alemania aumente su presupuesto con 3 a 5 brigadas adicionales, es decir, hasta 30.000 tropas de combate. Tras el inicio del conflicto en Ucrania, el presupuesto de defensa de Alemania se disparó, pero la pregunta es si pueden seguir gastando a lo grande, teniendo en cuenta las elecciones anticipadas que se avecinan y también, sobre todo, el caos en la coalición. Alemania sigue gastando más, se prepara para 230.000 tropas, quiere aumentar el poder de la OTAN. También miramos a Rusia. María Zaharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, declaraba que Moscú plantearía el asesinato de Kirillov en una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas este viernes, este 20 de diciembre. Dice además que se encontraría y castigaría a todos los implicados y que Moscú no se va a dejar intimidar. Escuchamos a Zaharova. A legitimate target in accordance with the statements by the Kiev regime, but we know the real target. George Bush just mentioned that accidentally, to kill as many Russians as possible, but they kill the Ukrainians as well, without mercy. We understand very well what this terror attack was aimed against. We understand its basic aims and causes. We here in the West, on the platforms of international organizations, I mean the Westerners, and in public space, they talk about rehabilitation of chemical weapons, alleged crimes with its use. We all understand very well that Igor Kirillov, he put many obstacles to them in order to make those falsifications. The permanent mission of Russia to the United Nations will raise this issue during a Security Council meeting on the 20th of December on the supplies of Western weapons to Ukraine.
All the perpetrators and organizers of this killing will be punished wherever they are and whoever they are. And to the Russophobes, to all Russophobes, we reply, you will not intimidate us, because we stand for the truth. And what Mr. Pendientes de la escalada en Ucrania tras el asesinato de Igor Kirillov, mirando también advertencias de Rusia a Estados Unidos. Zelensky avisando a Donald Trump, dice que nadie puede negociar en el nombre de Ucrania. Hacemos una pausa, 2 minutos y se lo contamos en Negocios Televisión. La macroeconomía es muy importante para poder saber el contexto general de los mercados y cómo aprovechar esa situación para beneficio de nuestras carteras. Aprende esto y mucho más en el Máster de Trading de Active Trades. ¿Te preocupa que tu inquilino no pague el alquiler? Sabemos que esto puede ser un desafío. Aunque los gastos son fáciles de calcular, el verdadero reto es gestionar la falta de pago por parte del inquilino. SEAC te ofrece una garantía de renta asegurada hasta que recuperes tu vivienda, pase el tiempo que pase. Relájate. SEAC se encarga de todo. Alquila tranquilo. SEAC responde. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Todos sabemos que en la economía hay algo más de lo que se ve. Todos sabemos que en el día a día, en nuestra vida cotidiana, la economía nos da algo que no termina de verse en la primera mirada. De ahí surge lo que la economía esconde. Un intento de ayudarte a descifrar qué hay detrás de todo lo que nos dicen, de todo lo que se ve en la fotografía principal, pero que está escondido en la parte de atrás. Lo que la economía esconde busca darte todas las claves para entender el mundo que nos rodea. Y para no quedarte simplemente en esa fotografía inicial, sino hacer zoom y ver qué es lo que de verdad está detrás escondido. Lo que la economía esconde busca sobre todo darte herramientas. Herramientas en un mundo complejo, herramientas en un mundo en el que a veces lo escondido es más importante que lo que nos están enseñando. Y eso es lo que intento descifrarte en lo que la economía esconde. Y seguimos en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad geopolítica, pero mirando también a la actualidad económica, mirando a las previsiones en Europa y en este caso el palo para el gobierno de Sánchez. Hay malas previsiones para España, un revés. Nos va a contar los detalles nuestra compañera Alma Navarro. ¿Qué tal, Alma? Muy buenas tardes, Sergio. Pues efectivamente, paquete de previsiones de otoño de la Comisión Europea presentado esta mañana con un revés a nuestro país y al gobierno porque España suspende en 10 de los 17 indicadores sociales evaluados por la Comisión Europea. Para el Ejecutivo Comunitario, como pueden ver ustedes en pantalla, España es uno de los 10 países destacados por riesgos potenciales para la convergencia social ascendente.
Se suman a nuestro país Bulgaria, Estonia, Italia, Lituania, Hungría, Rumanía, Grecia, Croacia y Luxemburgo. Vamos a ir por partes con esos indicadores que analiza la Comisión Europea y que hablan de riesgos para nuestro país a nivel pobreza o a nivel desempleo. Bruselas destaca que España afronta retos en relación con protección e inclusión social y nuestro país, como decimos, suspende en 10 de 17 indicadores. Uno de ellos, porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social, a nivel general y también a nivel infantil. En el caso infantil ha aumentado al 26,5% y al 34,5% respectivamente en tasa general. Son cifras que están bastante por encima de la media de la Unión Europea. Esto puede atribuirse, según dice la Comisión, a desafíos de adecuación y a coberturas dentro del sistema de protección social. También la Comisión Europea afirma que la reducción de la pobreza en nuestro país ha caído. Lo ha hecho al 22,9% en 2023 frente al 34,7% de reducción de la Unión Europea. También señala la Comisión que aunque los ingresos per cápita de los hogares han registrado un fuerte aumento, este indicador se mantiene débil en España. Respecto al mercado laboral, uno de los asuntos que más preocupan en Bruselas de España, además desde hace mucho tiempo, la Comisión Europea señala que la tasa de empleo ha aumentado sustancialmente al 70,5%, pero también estamos por debajo de la Unión Europea, donde la cifra se sitúa en el 75,3%. Inciden que los niveles de desempleo del 12,2% y de paro a largo plazo 4,3% son todavía muy elevados. Y terminamos hablando de abandono temprano de la educación y la formación. Bruselas apunta que la proporción de personas que abandonan prematuramente la educación y la formación ha caído ligeramente en 2023 hasta el 13,7% frente al 9,5% de la Unión Europea, pero que la cifra sigue siendo alta y alcanza una situación crítica. Sergio. Bueno, pues situación crítica, complicada para España. Muchas gracias, Alma, por este resumen. Mientras nosotros vamos a mirar también a una situación complicada, en este caso en Ucrania. Les contamos que Rusia acusa a Occidente de haber llevado a cabo operaciones para falsificar el uso de armas químicas. Eso es lo que habría apuntado el general Kirillov. Dice además que van a llevar al Consejo de la ONU estas cuestiones. Dice que Kiev ha vuelto a asumir la responsabilidad de este nuevo atentado terrorista y que además utiliza términos sobre los anglosajones. Se acusa sobre todo a Estados Unidos y a Reino Unido. Dice que son los principales beneficiarios del terrorismo de Kiev. El Departamento de Estado de Estados Unidos declaró este martes que Washington no tenía ninguna relación con el asesinato de Igor Kirillov. Y seguimos mirando a la actualidad en torno al conflicto en Ucrania con declaraciones por parte del viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov. Dice que los juegos de Washington contra Rusia, China y Corea del Norte, poseedores de armas nucleares, podrían conducir al desastre. Es lo que afirmaba Ryabkov en el Club de Debate Internacional Valdai. Para mantener el dominio global, dice, Washington está dispuesta a provocar más riesgos estratégicos, jugar al borde de una falta y más allá del borde y aumentar imprudentemente la presión sobre aquellos países que los Estados Unidos han designado como oponentes y adversarios. Es lo que señaló el acto diplomático, en primer lugar sobre los estados con potencial nuclear militar como Rusia, China o Corea del Norte, y luego los juegos geopolíticos iniciados por Washington, que dice que pueden conducir a situaciones muy difíciles y consecuencias incluso catastróficas. Dice que Estados Unidos y sus aliados han comenzado hace mucho tiempo a pisotear el principio de igualdad, de seguridad indivisible, los intereses fundamentales de seguridad de otros estados, y que esta, como lo han declarado repetidamente los representantes rusos, es la causa fundamental de la crisis, una crisis aguda a la que debemos enfrentarnos ahora. Es lo que enfatizaba Sergei Ryabkov. También miramos en este caso a Rusia, que fortalece su potencial defensivo con la renovación del 95% de su tríada nuclear. Es lo que afirma este miércoles el jefe del Estado Mayor del Ejército ruso, Valery Gerasimov, que presentó un informe ante la Plana Mayor de las Fuerzas Armadas, una tarea prioritaria tras la renovación de la doctrina nuclear de Rusia. Dice que en las actuales circunstancias el Ministerio de Defensa ruso continúa trabajando de manera planificada para fortalecer el potencial defensivo del país. Dice que a día de hoy el 95% del armamento de las fuerzas nucleares estratégicas ha sido modernizado. También conocidas como la tríada nuclear, están compuestas por misiles intercontinentales que pueden portar varias cargas nucleares, los submarinos atómicos y la aviación estratégica.
Les contamos además que antes de 2028 la Armada rusa sumará otros 2 submarinos nucleares estratégicos de la clase Boreya Nias Posavsky, con el que Rusia acaba de concluir las pruebas estatales en cuanto al componente naval de la tríada nuclear, es lo que informa la agencia EFE. El tercer componente de la tríada nuclear, la aviación estratégica, recibió este año los primeros bombarderos estratégicos modernizados Tu-190M. Explicó que Rusia continúa modernizando sus bombarderos estratégicos Tu-160 y Tu-95MS, a los que se les instalan propulsores más potentes, nuevo equipamiento de control y navegación y una mayor nomenclatura de armas. El presidente ruso Vladimir Putin aprobó en noviembre pasado la nueva doctrina nuclear, que permite respuestas con armamento nuclear ante ataques convencionales que amenacen la soberanía de Rusia y Bielorrusia. Además, considerará ataque conjunto la agresión de un país que carezca de armamento atómico, pero que tenga el respaldo de una potencia nuclear. Seguimos mirando a últimas horas. Les contamos que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valery Gerasimov, ha afirmado este miércoles que los mecanismos de control de armas a nivel internacional se han convertido en algo del pasado debido a la falta de confianza entre los firmantes, al tiempo que acusaba a Estados Unidos de trabajar para hacerse con armas más destructivas. Dice que en general el asunto del control de armas se ha convertido en algo del pasado, ya que un retorno a un nivel mínimo de confianza es imposible a día de hoy por el doble rasero de Occidente. Es lo que ha dicho, antes de agregar que sin confianza es imposible crear un mecanismo efectivo de control mutuo. Así ha afirmado que Estados Unidos ha destruido desde 2002 los acuerdos sobre este campo firmados durante la Guerra Fría por su deseo de garantizar la posibilidad de crear nuevos tipos de armas que considera más destructivas. Es lo que ha recogido la agencia rusa de noticias TASS. Gerasimov ha explicado que estas armas son misiles de medio y corto alcance y sistemas defensivos de misiles para su despliegue en Europa y la región de Asia-Pacífico, lo que provoca una guerra de armamento ofensivo estratégico, al tiempo que ha ahondado en que la comprensión del peligro de estos pasos está aumentando a nivel mundial.